Un cordial saludo. El tema de esta presentación son aplicaciones geodésicas para el estudio del nivel del mar y los análisis de series de tiempo. Es presentada por Juan Gabriel García Villanueva, quien les habla Carmen Fabiola Romero Sandoval. Presentado al docente Héctor Mora en el curso de geodesia en la especialización en geomática de la Universidad Militar Nueva Granada. Dale, Juan. Bueno, para contextualizar, nosotros obtuvimos de la investigación bibliográfica tres principales metodologías para la determinación de la altura del nivel del mar, como lo son la utilización de radares altimétricos, la utilización de datos obtenidos mediante mareógrafos y la aplicación de satélites gravimétricos. En la altimetría por satélite, la altimetría radar por satélite, podemos encontrar grandes ventajas. Esta metodología se compone de un satélite que porta un altímetro de radar, un radiómetro y está asistido por la determinación o posición exacta debido a la implementación de sistemas GPS. El sistema altimétrico funciona enviando pulsos que son llamados pulsos o ondas electromagnéticas hacia las láminas de agua, pulsos microondas hacia las láminas de agua. El radar y el altímetro lo que hacen es determinar el tiempo que se demora en recorrer desde que sale el pulso microonda, toca la lámina de agua y regresa nuevamente al sensor. Luego de detener este tiempo, se convierte en distancia multiplicándolo por la velocidad de la luz. Esta metodología lo que arroja es una medida de la altura que separa el satélite de la superficie de agua reflejada. Aquí es necesario decir o mencionar que nosotros tenemos esta información debidamente referenciada a un sistema global de referencia que por lo general es el elipsoide WGS84. Con el análisis de los datos del radar se pueden obtener, entre otros, análisis y cambios del estado de las mareas y ya lo correspondiente a las variaciones de alturas. El satélite TOPEX Poseidón y el satélite Envisat son dos de los satélites más utilizados para realizar este procedimiento. En cuanto a los mareógrafos, debemos mencionar que son medidas tomadas desde estaciones hidrológicas ubicadas en las costas en determinados puntos de los cauces de los ríos y se determina el nivel medio del mar que se asume coincidente con el geoide. Entonces se obtiene una vinculación altimétrica con el mareógrafo debido al cambio o la diferencia de altura que hay entre el geoide y el nivel medio del mar. Los mareógrafos son muy utilizados ya que sus registros son guardados durante periodos largos de tiempo y de allí podemos elaborar lo que se llamarían las series de tiempo. Estos datos obtenidos con los mareógrafos son de vital importancia para la complementación de la información obtenida por radar y para la validación de esta información que la vamos a ver un poco más adelante. Mi Bueno, compañera va a profundizar un poco en la metodología de la gravimetría satelital. Bueno, ya en la gravimetría satelital, para la altimetría del nivel del mar, eh, hablamos acerca de la superficie geopotencial pues, de referencia que tenemos, que es el geoide,
y pues este nos define la superficie del nivel medio del mar. En esta gravimetría analizamos que se tiene un valor teórico, que es el que se calcula teniendo en cuenta la latitud, la altitud y la profundidad del mar. También analizamos pues que este valor real se mide por medio de un gravímetro, y aquí cuando hablamos de gravímetro pues entra como eje fundamental la densidad. Vemos que estas presentan unas anomalías gravimétricas que pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Estas anomalías a qué refieren? Pues esa es la diferencia entre el valor de la gravedad corregida y pues el valor teórico de la gravedad, tanto para la latitud como para la longitud que se puede estar manejando. Entonces, en la estación en la que estemos tomando los datos, pues se denomina anomalía gravitatoria. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Pues de las correcciones que se hayan hecho del valor observado. Acá vemos que hay una corrección por altura, que es la que nos interesa, y se supone la Tierra como esférica y no rotacional. Se aplica la fórmula y definimos pues la altura, que la altura sobre el nivel del mar cambia. ¿Debido a qué? Pues a la topografía. Entonces en este caso vemos que la gravedad como resultado que se obtiene pues es distinta. ¿Por qué? Pues porque cambia la distancia al centro de la Tierra. ¿Listo, Juan? Ahora, vamos a hablar acerca de los factores que afectan las mediciones de la altimetría del nivel del mar. ¿Cuáles son estos factores que nos afectan? Pues una de las que tenemos son las perturbaciones meteorológicas y las mareas. Vamos a hablar acerca de las perturbaciones meteorológicas y en ellas analizamos que una son las tormentas, la presión atmosférica y la acción de los vientos. Ellas inciden de una manera muy grande en los cambios de la altura del nivel del mar, porque como estamos presentando tantos cambios climáticos, entonces ellas aceleran esto, acelera muchos procesos, genera cambios pues en el clima, y al alterar la altitud, la altura del nivel del mar, pues puede presentarse en inundaciones y afectar a poblaciones que viven cerca de las zonas costeras. Sigue, Juan. Bueno, en este momento vamos a hacer un poco de énfasis en la información obtenida a partir de los radares altimétricos. Como mencionaba Fabiola, existen factores que afectan las mediciones de la altimetría. Esto se refiere a que los cuerpos continentales y los cuerpos oceánicos tienen características muy diferentes, por lo cual la metodología es de una forma, se realiza de una forma en el océano y de otra forma en donde podemos encontrar cobertura terrestre. Debido a que en el nivel del agua en los cuerpos continentales o en la toma de estos datos, tenemos nosotros tres factores a tener en cuenta, que son la vegetación, el relieve y los glaciares que pueden estar cerca de estas láminas o capas de agua que nos interesan, que nos interesan medir. A pesar de estas restricciones, varios estudios han probado el potencial de la altimetría radar para la determinación del nivel de agua en los cuerpos continentales. Esto se aplica debido o gracias a los satélites CEOSAT, GEOSAT y TOPEX Poseidón, que son los últimos en aplicar la tecnología de radar para la determinación del nivel del agua. Vamos a hablar también de la depuración de estas medidas obtenidas mediante los radares, ya que nosotros tenemos un gran volumen de información, pero no toda es confiable. Entonces, uno de los tres pasos fundamentales para hacer esta depuración es la selección geográfica de la estación virtual, es decir, de la zona en donde se va a realizar la toma de datos. Se realiza mediante la aplicación, la utilización de una imagen de satélite debidamente georreferenciada. De esta forma enmarcamos la zona que
que debemos tomar. Después de hacer esta selección geográfica, vamos a realizar un filtraje, un filtro de los datos obtenidos mediante la aplicación de medidas estadísticas como es la desviación estándar, la mediana, la moda, para eliminar de la muestra de los datos los picos que estén por fuera de la muestra y así quitar información que no es certera. Y por último, podemos realizar, como ya lo mencionábamos antes, una comparación de la serie altimétrica obtenida mediante los datos de radar con una serie altimétrica obtenida por los datos de los mareógrafos. Entonces ya, al ver esta comparación, en muchos de los casos se puede observar que los datos están con una tendencia similar. Y de esta forma se realizaría como la depuración de esas medidas contaminadas de radar. Bueno, Sigue, Fabiola. listo. Es importante aclarar que aquí en los factores que afectan las mediciones de altimetría del nivel del mar, cuando hablamos tanto de las tormentas como la presión atmosférica y los vientos, es importante resaltar pues que estas alteraciones dependen del tiempo que duren y en la zona. Por ejemplo, la presión atmosférica define que ella afecta, ¿por qué? Porque ejerce una fuerza vertical sobre la superficie del mar. Los vientos que generan unas fuerzas paralelas a la superficie del mar y entonces esto provoca pues una variación en su nivel. También vamos a hablar acerca de las mareas y se considera que las mareas pues son el proceso más importante que afecta el nivel del mar. ¿Por qué motivo? Porque resulta que se presenta una atracción que ejerce la luna y el sol pues sobre una masa de agua. Y esto provoca pues que cada día haya aumentos o disminuciones en el nivel del mar. Y adicional, pues las mareas no suelen sobrepasar una variación de 2 metros en lo que se denomina la marea alta y la marea baja. Ya mi compañero. Okay. Continúa, Juan. A continuación, voy a mencionar algo muy importante que es la estación virtual y la definición de serie temporal. Entonces, en cuanto a estación virtual, podemos definirla como la intersección entre una traza del satélite y un cuerpo de agua. Entonces, vamos a tener estaciones virtuales en todos los puntos en donde haya intersección de la toma de los datos del radar altimétrico con el cuerpo de agua. De allí vamos nosotros a obtener unos datos. Los datos nos van a decir esos valores de distancias que ya habíamos mencionado, que son la que se encuentra entre el sensor y la lámina del agua. De allí vamos nosotros a pasarlo a una serie temporal, que no es más sino la representación de estos datos en un esquema en donde vamos a relacionar el periodo de tiempo de la toma de los datos y las diferencias de altura obtenidas. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas series temporales para determinar, para proyectar estas variaciones de los niveles del mar, para realizar un estudio estadístico y una consolidación del registro del comportamiento de los niveles. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de una traza de una estación virtual en donde obtenemos los datos de altura y su respectiva serie temporal. Es la representación de las variaciones de los niveles del agua a partir de las medidas altimétricas. Las series de tiempo, según y por definición, según el análisis de tendencias de movimiento de estaciones GLONASS GPS mediante series de tiempo geodésicas en Colombia, en un periodo del 2008 al 2011,
se definen como el conjunto de observaciones generadas secuencialmente en el tiempo.